Hola nuevamente, soy Moisés Yique y te presento Escuela Sabática Joven. Ponle actitud y vamos con el ejemplar titulado El mensaje de Hebreos, lección número 4, Jesús, nuestro hermano fiel. Si bien es cierto, tanto Hebreos 1 como Hebreos 2 hablan de la segunda persona de la Trinidad, Jesús, hay que tener en cuenta que ambos tienen un enfoque ligeramente distinto. Mientras que en el capítulo 1 consideran a Jesús como superior a los ángeles, en el capítulo 2 se dice que es un poco menor que ellos. El primer capítulo lo señala como hijo de Dios, mientras que el segundo capítulo hace hincapié a Jesús como el hermano de los seres humanos. Asimismo, en el capítulo 1, Pablo lo señala como soberano del mundo, un ser del cual dependen todas las criaturas. Y en el capítulo 2 está sometido al Padre, es decir, depende de alguien más. Y por último, mientras que en el capítulo 1 es el Señor, creador y sustentador de todas las cosas, en el capítulo 2 se señala su naturaleza humana y por ende se llega a convertir en el sumo sacerdote humano. Y no es que ambos capítulos se contradigan entre sí, sino más bien debe entenderse que mientras uno tiene el enfoque divino de Jesús, el otro tiene su enfoque humano. En los tiempos de Moisés existía una ley que si un israelita se estaba quedando en la pobreza, para que al menos pudiera sobrevivir, podría venderse como esclavo a una persona con recursos. Si el reciente esclavo tenía un hermano que pudiera pagar su rescate, lo liberaba. Pero si no lo tenía, entonces esperaba 50 años y automáticamente quedaba libre. A este momento de liberación se le denominaba el año del jubileo, o también conocido como el gran año sabático. Asimismo, Cristo sabía que nuestra condición no era la mejor, sabía que estábamos inmersos en una profunda pobreza espiritual. Él había encontrado una raza humana esclava del pecado que por sí misma no podía liberarse. El acto de redención era la única manera de poder librarnos de la esclavitud del pecado. Por ello, pagó nuestra muerte con la suya, pues con su muerte en la cruz, la persona es libre del dominio de Satanás. Por lo expuesto anteriormente, podemos decir que en la vida de Moisés y la de Jesús también se puede aplicar la tipología bíblica. Moisés viene a ser el tipo y Jesús el antitipo, pues este fue llamado a ser hijo de la hija del faraón y aquel fue llamado hijo de Dios. Moisés fue figura sobresaliente en Egipto y Jesús lo fue en el universo entero y en la corte celestial. Era el príncipe admirable. Moisés se hacía respetar por la coherencia que había en sus palabras y obras. Jesús tenía un testimonio irreprochable. Moisés dejó la corte egipcia para identificarse con los hebreos, sus hermanos de sangre. Jesús dejó la gloria celeste para identificarse con la raza humana y hacernos sus hermanos. Como a estos personajes que no les importó padecer necesidades, nosotros debemos mantenernos firmes en la fe. Hubo dos razones por las cuales Jesús adoptó la naturaleza humana. La primera fue para poder representarnos y morir por nosotros. Esto constituye nuestra salvación y por si fuera poco, es nuestra única esperanza de vida eterna. La segunda razón fue para poder ser nuestro mayor ejemplo a seguir, ya que como ser sin pecado era y es el único que podía ser un modelo de vivir correctamente. Si hay algo que debemos tener en cuenta es que su sufrimiento no hizo que fuera más misericordioso, sino su misericordia lo impulsó a sufrir por nosotros. Sí, por nosotros, por el ser humano caído, sujeto a la muerte, vendido como esclavo al pecado, débil y con gran falta de entendimiento. Este Jesús vino a nacer como el Hijo del Hombre, se convirtió en humano, lo que implica que fue hecho como sus hermanos, de la misma naturaleza, pero aún así no cometió pecado, sino más bien ha escrito la ley en nuestros corazones y así seamos partícipes de su victoria. Cuando se habla del proceso de perfeccionamiento, Pablo dice que se hizo por medio del sufrimiento de Jesús. Sin embargo, sabemos que Jesús es la misma imagen de Dios y por consiguiente no tuvo imperfección moral o ética alguna. Entonces, cuando se habla de este proceso, nos preguntamos, ¿en qué debía perfeccionar? Jesús perfeccionó en el sentido que se preparó para ser nuestro Salvador. Siendo Dios, Él podía juzgarnos, pero ahora siendo sustituto, Él puede salvarnos.
El profeta Isaías fue citado en el Nuevo Testamento cuando había escrito: "Y otra vez dijo, yo confiaré en él". Un pasaje que se aplicó a su vida y a la vida de Cristo, pues la fe del profeta contrastaba con la falta de fe del rey Acaz, quien, teniendo el apoyo de Dios para liberarse de la opresión extranjera, prefirió ser hijo y siervo de Tiglat-Pileser, mientras que Jesús aplicó las palabras del profeta y puso su total confianza en Dios, aceptando así ser su hijo y a la vez nuestro hermano mayor. Esto es algo sumamente importante, ya que el sistema romano de tutela impuberum decía que un tutor, a menudo un hermano mayor, se hacía responsable de los hijos menores. Por ello, Hebreos, al decir que Jesús es nuestro hermano mayor, toma el lugar de nuestro tutor, guardián y protector, mientras que nosotros venimos a ser sus hermanos menores por quien Él cuida y vela. En conclusión, Jesús vino a demostrar que la ley de Dios sí se puede cumplir, pues Él vino a desenmascarar al engañador y con la misma ayuda que puede recibir el hombre, resistió todas las tentaciones de Satanás. Los mandamientos y las reglas de Dios fueron cumplidas perfectamente por Él, nuestro hermano fiel. Si tienes algún punto que a ti te llamó la atención o si adquiriste alguna nueva enseñanza, escríbelo en la caja de comentarios. Visita mi blog en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario y descarga las diapositivas para tu clase de escuela sabática joven. Un abrazo y hasta la próxima.